Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos una vez más en esto que se llaman los videos del profe Historia. Bueno chicos, hoy les voy a dejar un video cortito haciendo mención al tema que vamos a ver hoy. Este tema es justamente lo que son los primeros gobiernos radicales. Es el periodo que va de 1916 a 1930 y es lo que en historia se llama justamente primeros gobiernos radicales. Este periodo de primeros gobiernos radicales comienza en 1916 con habiendo ganado Hipólito Yrigoyen las primeras elecciones democráticas de nuestro país, y ganando entonces principalmente al partido opositor que es el PAN, a los autonomistas, ganándole estas elecciones. Y esto se da porque, como ya habíamos visto en 1912, se había dictado la ley Sáenz Peña que permitía una ley de carácter, o sea, con un voto de carácter secreto, obligatorio y universal. Aunque ya vimos el tema de la característica universal, es totalmente engañosa, aunque en cierta medida en la época podía llegar a considerarse como una universalidad, no llegaba a todos los sectores, pero sí era un gran paso que se había dado con respecto a aquella forma de votación fraudulenta que mantuvo la hegemonía del PAN en el poder. Estas elecciones que gana Irigoyen las gana con un 47% de los votos, lo gana con un gran apoyo popular. Esto se va a dar a partir de este apoyo popular, se ve reflejado en los peones, en los obreros, que son los principales que votan, obviamente, a un partido político nuevo en la Argentina que había surgido con una gran idea revolucionaria. Acuérdense que la Unión Cívica ya había sido la protagonista de tres revoluciones previas, y que estas revoluciones previas le habían dado visibilidad a este partido. Irigoyen gana estas elecciones y comienza lo que es un periodo de gobiernos radicales que va a durar durante 14 años, hasta 1930, donde se produce un golpe de Estado. Este primer gobierno de Irigoyen se ve principalmente marcado por la neutralidad que con respecto a la primera guerra mundial tuvo. Esto significaba esta guerra mundial que duró hasta 1918, que ya vimos en clases anteriores. Argentina entiende la neutralidad de esto y esto hace que, si bien se mantiene neutral, no toma ninguna parte por ninguno de los bandos, sí tiene un gran golpe económico. Evidentemente, las exportaciones, que eran una de las principales ingresos de Argentina, se ven golpeados muy fuertemente por esta guerra, y comienzan en ciertas medidas a haber problemas económicos. Hacia 1917 se llega con la reforma universitaria, esta reforma que busca justamente reformar lo que era el acceso a la universidad y a los estudios universitarios, y que hace un levantamiento. Se produce lo que es digamos, ante esta situación se produce lo que es la Semana Trágica, la cual tiene un saldo de muertos causados por la represión policial bastante altos, como en Santa Cruz también se produce el fusilamiento de 1500 empleados, ¿sí? Por levantamientos también de carácter, o sea, por huelgas, y esto genera que el gobierno de Irigoyen comienza a tener un resquebrajamiento, una idea de, o sea, se ve opacado lo que o sea, lo que sería el primer gobierno puramente democrático de la República. Ya llegamos a 1922 con este alicaído Irigoyen, pero que apoya a Marcelino Torcuato Alvear, quien gana las presidencias también con un gran apoyo popular, y que va a gobernar en cierta medida en lo que se llama la Belle Époque,
que es justamente una época en la que comienzan a abrirse las exportaciones e importaciones nuevamente. Argentina comienza, se genera lo que es el triángulo virtuoso en el que Argentina exporta a Inglaterra e importa de Estados Unidos. Por lo tanto, los lazos comerciales con estas potencias comienzan a tener a hacer justamente que la economía argentina vaya en ascenso. Lo que es el gobierno de Alvear es un gobierno manso, tranquilo, con un crecimiento de carácter sostenido en lo que es la economía y por lo tanto en cierta medida se produce, digamos, un enamoramiento de la sociedad con lo que es el radicalismo. Hacia 1928 vuelven las elecciones. Recuérdense que los periodos presidenciales en esa época eran de 6 años. Comienza entonces lo que se dan las nuevas elecciones y en estas nuevas elecciones se presenta Irigoyen y por lo tanto nuevamente tenemos a las dos grandes figuras del radicalismo, Irigoyen y Alvear, quienes juntos vuelven a enamorar a las masas populares y por lo tanto Irigoyen vuelve a ganar las elecciones con un alto acatamiento, en este caso un 57% de los votos, lo que hace que evidentemente demostrara que al radicalismo nadie lo podía vencer y que estaba totalmente listo para gobernar en forma eterna. Sin embargo, es en 1929 que se produce la caída de la bolsa de Wall Street, esta crisis de carácter totalmente, digamos, mundial, hace que todas las economías mundiales caigan y entre ellas obviamente no podía ser menos la Argentina cayendo en una cuestión totalmente religiosa de nuestra economía. Cae justamente con esto y con la caída de la bolsa de Wall Street aparecen las disidencias con la presidencia de Irigoyen y es el gobierno, o sea, son las Fuerzas Armadas quienes toman mediante un golpe de Estado encabezados por Uriburu nuevamente, o sea, nuevamente no, por primera vez el poder en la República Argentina y así siendo el primer gobierno de facto que da conclusión al primer periodo democrático de la Argentina, es que va a comenzar esta nueva etapa de 1930, que es la denominada década infame, y que va a ser el comienzo del ciclo de gobiernos democráticos y de facto continuamente, que nos va a llevar hasta 1983. Todo esto lleva más que nada a repensar justamente en nuestra Argentina de cómo estos periodos, estas tendencias de carácter personalistas principalmente, nos han sometido siempre a una vorágine en la cual nunca hemos podido salir y que la economía argentina es la que siempre ha sufrido. Bien, con este videito sin efectos porque lo estoy filmando la noche anterior y de verdad que da poniéndole muchas ganas, que dejo explicado este tema.